Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gladys Zapata y en esta ocasión con mi compañera Maura realizaremos una conferencia basada en las pedagogías críticas y decoloniales aterrizadas a la práctica pedagógica, no sin antes hacer un pequeño recorrido por la historia de estas. Desde la antigüedad, el pensamiento crítico fue manifestado por pensadores sobresalientes como Sócrates, Platón y Aristóteles. A Sócrates se le consideró el pionero del uso del pensamiento crítico por dos motivos. Primero, desafió las ideas y pensamientos de los hombres de su época. Segundo, creó su método de raciocinio y análisis, mayéutica, ironía, hacer preguntas que requieren una respuesta racional. El pensamiento crítico tiene su origen en la escuela de Frankfurt e inspirado en disciplinas lógicas, la retórica y la dialéctica. En la Edad Media y en la época del Renacimiento, Santo Tomás de Aquino desarrolló ideas acerca de la teoría del pensamiento de la Suma Teológica y otros escritos. En la Edad Moderna, los que mantuvieron la tradición del pensamiento crítico fueron Thomas More, Francis Bacon y Descartes, quienes desarrollaron un método de pensamiento crítico basado en el principio de la duda sistemática. Cada parte del pensar debía ser cuestionada, puesta en duda y verificada. En la edad contemporánea, John Dewey escribió varios libros importantes, entre ellos Cómo pensamos y Búsqueda de la certeza, siguiendo la ruta iniciada por Platón y Aristóteles. El pensamiento crítico se propone analizar o evaluar la estructura y consistencia de los razonamientos, específicamente opiniones o afirmaciones que se aceptan como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Situándonos en América Latina, desde hace varias décadas se viene haciendo discursos sobre el planteamiento de Pablo Freire a propósito de su propuesta de la pedagogía de la liberación en contra de lo que él mismo denominó educación bancaria. Según Camacho y Jaramillo 2016, el pensamiento crítico es un proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar de forma efectiva en la posición más razonable y justificada sobre un tema, y en el cual se procura identificar y superar las numerosas barreras u obstáculos que los prejuicios o sesgos introducen. Esta conferencia está enfocada en dos escenarios o contextos educativos, donde se realizará un contraste entre un escenario donde no hay pedagogía crítica y otro escenario donde sí hay pedagogía crítica, los cuales serán nombrados de la siguiente forma. 1. Escenarios de sometimiento, adaptabilidad y negación. 2. Escenarios analíticos, reflexivos y críticos. 1. Se fundamenta en que el estudiante es quien debe adaptarse a la escuela, a los docentes y a las metodologías, que además son impuestas y uniformes, iguales para todos. 2. Se fundamenta en que es la escuela, el docente y las metodologías las que se adaptan a las necesidades de los educandos. 1. Currículo rígido, donde todos los estudiantes tienen que aprender de la misma forma, al mismo ritmo y en el mismo instante. Y el que no lo hace es etiquetado, excluido y discriminado. 2. Hay un currículo flexible que reconoce las características del contexto, las características individuales, colectivas, la diversidad sociocultural y adapta sus contenidos y metodologías teniendo en cuenta los ritmos, estilos y las barreras de aprendizaje. 1. Se evalúa al estudiante desde lo memorístico para reprobar, disminuir y etiquetar. 2. El docente y el estudiante analizan, reflexionan, se evalúan entre sí con fines formativos, se acompañan, se rediseñan las estrategias, se complementan el uno al otro para mejorar desde su respectivo rol. 1. La falta de reconocimiento y afecto, abandono de los niños por parte de la familia y la escuela. 2.
El maestro asume la tarea de promover y brindar este espacio a los educandos. Hay transformación de la práctica pedagógica hacia el desarrollo del pensamiento crítico en los niños partiendo de su propia realidad. 1. Los niños y niñas se encuentran alienados por un acontecer familiar y social donde se carece de los medios para interpretar los fenómenos sociales, políticos y económicos de su realidad. 2. Se rompen paradigmas y prototipos para identificar la diversidad, la pluralidad y equidad en las oportunidades. Hay construcción de conocimiento social, conocimiento enmarcado en las prácticas, conocimientos emergentes de los saberes ancestrales, narrativas y de los saberes propios de los sujetos. Según Sousa 2005, la realidad como quiera que se la conciba es considerada por la teoría crítica como un campo de posibilidades. En ese orden de ideas, la realidad como el medio de posibilidades del sujeto sería de gran importancia que se promoviera y se evidenciara desde el aspecto educativo y familiar. La realidad como campo de posibilidades se construye a través del pensamiento crítico por medio de la observación del entorno, con claridad, exactitud y equidad. Si se quiere, necesita una perspectiva emancipadora, libre de toda clase de ataduras. A continuación, los dejo en compañía de mi colega Maura. Entre otros aspectos que atañen los escenarios de sometimiento, adaptabilidad y negación, encontramos también la pedagogía social. Esta incluye modelos educativos que cohíben al educando, lo limitan a un aprendizaje receptivo y autoritario, modelos donde no hay redes, donde no hay interacción, donde no hay una preocupación por construir sociedad, donde el sujeto no se reconoce como parte de esa realidad, menos aún como protagonista de la construcción y transformación de la misma. Ahora bien, visto desde el pensamiento crítico, la pedagogía posibilita la dialéctica entre el individuo y la sociedad, asume pedagogías transformadoras, emancipadoras y de reconstrucción política y social, lo cual posibilita la realización del sujeto desde el acto educativo basada en la interacción de los educandos. La escuela forma ética y políticamente desde la intersubjetividad y la interdisciplinaridad de los conocimientos propios, los conocimientos teóricos de cada una de las áreas del saber, partiendo de la reflexión y la aplicabilidad del mismo dentro del entorno social. Además, establece grandes diferencias entre el rol del maestro, del educando y la escuela en la sociedad, puesto que cada sujeto es protagonista de un proceso de enseñanza, pero también de aprendizaje. Otro aspecto educativo que conlleva al sometimiento, a la adaptabilidad y negación es la denominada para Pablo Freire escuela bancaria, la cual caracteriza a la escuela como un espacio de control y vigilancia que señala y estigmatiza a los educandos. De allí, la escuela para ricos, la escuela para pobres, escuelas para indígenas, siendo estos escenarios de dominación, opresión, exclusión, estandarización y uniformidad. Espacios educativos que segregan a educandos con barreras e imparten una educación hegemónica, unificada y estandarizada de sujetos y contenidos. Un aprendizaje fundamentado en la reproducción mecánica, estática y repetitiva, con clases magistrales, donde el docente es quien lo sabe todo. Contrario a ello, la escuela liberadora de Pablo Freire se fundamenta en el desarrollo del pensamiento crítico, autónomo y transformador del educando. Por ende, atiende y responde a las particularidades de los mismos y de su propia realidad, convirtiendo la educación en un proyecto reflexivo, analítico, unificador y transformador. Una educación con posibilidades, donde los conocimientos se procesan, se argumentan, se visibilizan y se ponen en práctica. La pedagogía crítica reconoce y cuestiona la crisis del sistema y la necesidad de replantear el mismo.
El rol del maestro y del educando se complementan, se articulan para hacer de la práctica pedagógica una praxis emancipadora, participativa, investigativa y contextualizada, basada en el hacer, el reflexionar y transformar con acciones desde la identidad y la subjetividad de cada estudiante. El horizonte de la pedagogía crítica conlleva a un aprendizaje procesual. Los estudiantes son vistos como investigadores y co-investigadores de su propia práctica, construyendo su propio conocimiento. La evaluación, contraria a los métodos tradicionales, forma, reconoce, reconstruye, posibilita el aprendizaje para llegar a un cambio político, ético, social y cultural de cada individuo. Con lo expuesto podemos concluir que encaminar la educación hacia la calidad requiere de una práctica pedagógica que relacione el pensamiento de los educandos con los fenómenos sociales y culturales del momento, de un aprendizaje dinámico y constructivo donde el conocimiento se fundamente en el pensamiento crítico, siendo esta la capacidad de analizar, interpretar, explicar, inferir, evaluar y confrontar el pensamiento desde un escenario real, que logre desplazar aprendizajes vagos, mecánicos, a prácticos que liberen y transformen la sociedad actual. El paso de una educación bancaria a una educación para la libertad requiere de mentes abiertas al cambio, a la innovación. Es el paso de una educación pasiva a una activa, donde el pensamiento de uno se complementa, se interrelaciona, para producir ideales llevados a su ejecución. Un educando autónomo, crítico, reflexivo, transformador es el resultado de un proyecto institucional y unos planes de aula visibilizados desde el quehacer reflexivo, argumentativo y propositivo. Habló para ustedes Maura Jacanami Joyo. Muchas gracias.